Hola, bienvenidos a este proyecto de análisis de datos con Python. En este video estaremos analizando un conjunto de datos de fútbol de donde obtendremos distinta información. Comenzaremos este proyecto analizando el conjunto de datos en donde tenemos los resultados generales de cada partido, como los goles del equipo de casa y visitante, el lugar en el que se jugó cada juego y qué países han sido los que más partidos han ganado. Seguiremos con otro conjunto de datos en donde se encuentra el minuto exacto en el que cada jugador metió su gol, que nos servirá para obtener información más detallada de cada encuentro. Así que, si quieres ver cómo analizamos estos datos, comencemos con este proyecto. Muy bien, vamos a comenzar a trabajar en este proyecto y lo primero que vamos a hacer es ver el origen del conjunto de datos que vamos a estar utilizando. En este caso es este de por acá, de Kaggle, en donde tenemos los resultados de distintos partidos desde 1872 hasta el 2024. En este caso, este conjunto de datos se actualiza constantemente. Aquí pueden ver que la última actualización que se le hizo fue el 20 de noviembre del 2024. Entonces, por si ustedes hacen este proyecto después, pues sepan que este conjunto se está actualizando, por lo que los resultados pueden llegar a ser diferentes a los que yo obtenga en este video, pero es por la actualización que se le hace a este conjunto. Y de aquí vamos a utilizar dos archivos, el de Goal Scorers y el de Results. El de Shoutouts no lo vamos a utilizar porque no hay tanta información relevante que podamos sacar de acá. Principalmente la información se encuentra en estos dos archivos, lo podemos ver desde el peso. Son de más de 3 megas y este es de apenas de 27 kilobytes. Entonces, por eso no es tan importante este archivo. Vamos a estar utilizando estos dos y los van a poder descargar desde el botón de por acá. Dice descarga, lo descargan como un zip o lo pueden descargar vía la API de Kaggle. Ya depende de cómo lo quieran hacer. Entonces, ya una vez que los tengamos, ahora sí podemos comenzar con el proyecto. Lo que vamos a hacer es cargaremos estos archivos a nuestro Colab por acá. Y ya una vez que se carguen, entonces ahora sí podemos comenzar a trabajar con estos datos. Lo que yo voy a hacer es, voy a agregar aquí un bloque de texto en donde tendremos pues qué información tiene estos archivos y también algunas preguntas que me van a servir a mí para guiarme en mi análisis. El archivo de results tiene las siguientes columnas: la de fecha, la del equipo que jugó en casa, de visitante, los goles del equipo de casa, los goles del de visitante, el nombre del torneo, la ciudad y país en donde se jugó y si el partido se jugó en un lugar neutral o no. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si estamos hablando de un partido que se jugó entre México y Brasil, pues una sede neutral sería, por ejemplo, Colombia, porque no representa a ninguno de los dos países. Y una sede que no sea neutral, pues sería o México o sería Brasil, porque ahí ya juega pues el papel del país, del equipo que está representando. Entonces, esto es lo que quiere decir neutral. Y con este archivo sacaremos principalmente esas preguntas: ¿cómo ha evolucionado el número de partidos jugados por año? ¿Existen diferencias significativas en los resultados entre sedes neutrales y no neutrales? ¿Cuál es la distribución de las diferencias de goles en los partidos? ¿Qué equipos tienen más victorias jugando como locales o visitantes? ¿Y qué países albergan la mayor cantidad de partidos? Esas son las preguntas que vamos a estar resolviendo en este video. Y con el de Goal Scorers, este conjunto tiene información sobre los jugadores que anotaron goles en los partidos internacionales junto al minuto en el que lo hicieron. Entonces aquí tenemos de nuevo la fecha, el equipo de casa, el equipo de visitante, el equipo que anotó el gol, el jugador que lo anotó, el minuto en el que lo hizo, si fue autogol o no fue, y si fue penalti o no fue penalti. Y con este archivo sacaremos la siguiente información: en qué minuto se marcan más goles o en qué rango de minutos, cuáles son los jugadores con más goles en el conjunto de datos y por último la cantidad de partidos ganados y perdidos
jugando en casa y de visitante, aunque creo que esta pregunta se responde más con el otro conjunto. Pero bueno, estas son las preguntas que vamos a estar resolviendo en este video, principalmente para guiar el análisis. Ya si descubrimos más información en el camino, pues perfectamente la podemos añadir sin ningún problema. Entonces, lo que aquí vamos a hacer es que vamos a cargar primero las librerías que vamos a estar utilizando. En este caso va a ser Pandas, va a ser NumPy, va a ser Matplotlib, .pyplot, plt y Seaborn, SNS. Esas son las que vamos a estar utilizando. Entonces, el primer archivo que vamos a estar utilizando va a ser el de results. Entonces, copiamos la ruta de acceso y cargamos acá el conjunto. Esto va a ser data-results, va a ser igual a un pd.readsSV de este archivo y vamos a hacer un data results.head para comprobar que todo se haya cargado correctamente. Aquí lo tenemos, es un conjunto con pocas columnas, pero bueno, vamos a ver qué información podemos sacar por acá. Vamos a hacer, como siempre, un results.info, aquí ya me lo está dando, para ver información general del conjunto. Aquí vemos que tenemos columnas de objeto que guardan texto, en este caso, una de booleano, que es la última, si la sede es neutral o no, y también tenemos dos columnas en donde se guardan datos del tipo numérico, que son estas de por acá. Entonces aquí podemos sacar un data-results.describe de esta forma para ver la información de esas dos columnas numéricas que son los goles del equipo de casa y los goles del equipo de visitante. Y aquí podemos obtener información valiosa. Por ejemplo, el mínimo es 0, lo que quiere decir que este conjunto está correcto, porque el mínimo debería de ser 0, no puede haber -1, -2 o -5 goles, el mínimo siempre es 0. La mediana se encuentra en un gol, entonces aquí se encuentra la mitad de mis datos es de 1 hacia abajo, o sea 1 o 0. Después el máximo son 31 goles para un equipo que juega en casa y 21 para un equipo que juega de visitante. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo un partido en donde el equipo que jugó en casa anotó 31 goles, una paliza total, y hubo otro partido o el mismo en donde el equipo de visitante metió 21 goles, también una paliza, o fue un partido lleno de acción, ¿no? 31 con 21 goles. Entonces aquí ya comienzan a surgir las primeras dudas, ¿no? ¿Cuáles son estos partidos? ¿En cuál partido se anotaron 31 goles y en cuál se anotaron 21 goles, dependiendo de si es de visita o si es de casa? Entonces, para obtener esta información, lo podemos hacer de la siguiente forma. Va a ser results-data. Va a ser lo siguiente. Haremos un filtrado de results-data de la columna home, es home-score, va a ser igual a results-data de homescore.max. De esta forma estamos haciendo, aquí, claro, aquí me equivoqué porque no es results data, es data results. Entonces hacemos este cambio. Y aquí estamos haciendo un filtrado. Aquí obtenemos el partido en donde el equipo de casa anotó 31 goles. Vemos que fue un 31-0, una paliza total. Vemos que fue un partido en donde Australia se pasó. Me imagino que ya ni siquiera fue interesante ese partido. Me imagino que debió de haber sido muy aburrido. Un 31-0, no se escucha un partido bastante interesante a nivel de jugabilidad. Y vemos una cosa interesante. Este partido fue en una sede que no fue neutral. Esto quiere decir que se jugó en donde, en el país de Australia. Entonces, Australia jugaba en casa. Entonces aquí puede ser uno de los factores que ayudaron a que Australia diera esta paliza totalmente. Y vamos a ver lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer con
away score. Vamos a ver cuál fue ese partido en donde el equipo considerado de visita pues dio una paliza. Entonces veremos. Y aquí lo tenemos. Vemos que fue un partido entre Corea del Norte contra Guam. No sé qué país sea ese. Fue de este torneo, EAFF, que me parece que es de Asia. Y fue un partido que se jugó en una sede neutral. Se jugó en Taiwán. No es un país que represente cualquiera de estos dos equipos. Entonces aquí vemos una cosa interesante. Aquí la paliza del equipo de casa fue en su propio país, y aquí el equipo de visita dio una paliza en una sede neutral. Entonces esto nos puede dar un poco de información sobre lo importante que es para los equipos jugar en su país. Y esto lo podemos ver mejor. Al final aquí solamente tenemos un partido. Lo mejor sería ver unos 10, 15, 20 partidos para comprobar si la sede importa o no importa. Entonces, para hacer eso, lo podremos ver de la siguiente forma. Data results. Sort values. Lo haremos por home score. Haremos un ascending igual a false. Y haremos un punto head de los primeros 10 partidos. Y aquí lo tenemos. Estos son los 10 partidos en donde el equipo de casa dio una paliza total. Vemos que fue 31-0, 30-0, 24-0, 21-1. O sea, fueron partidos en donde el equipo de casa dio una paliza total. Y aquí podemos ver que en general estos partidos fueron en 1, 2, 3, 4, en 5 sedes no neutrales. ¿Qué quiere decir esto? Que se jugó en el país del equipo de casa. Aquí lo tenemos, Kuwait, tenemos acá Australia, tenemos acá Fiji, Australia, aquí no sé qué es French Polinesia, pero todos estos fueron en sedes no neutrales. Pero también tenemos estos 5 partidos en donde sí fueron en sedes neutrales, en donde el equipo considerado de casa, en este caso, dio una paliza, pero lo dio en una sede que fue neutral. Entonces aquí parece ser que pues no es tan definitivo que la sede influya mucho en el resultado. Pero de nuevo vamos a seguir haciendo el análisis antes de sacar conclusiones. Ahora vamos a hacerlo con el equipo de visita. Vamos a hacer lo siguiente. Copiamos. Aquí va a ser away. Los 10 partidos en donde el equipo de visita dio una paliza total. Y aquí sí vemos una diferencia notable. Todos los partidos, los 10 partidos en donde el equipo de visita dio una paliza total, fueron en sedes neutrales. Entonces, vemos una diferencia aquí importante. Acá parece ser que la sede no es tan importante cuando hablamos del equipo de casa que da palizas, pero cuando hablamos del equipo de visita, acá sí, todas las sedes son neutrales. De nuevo, esto no es suficiente para sacar conclusiones, pero vamos a ir haciendo más análisis para comprobar esta información y ver si lo que estamos diciendo es correcto, que la sede en casa no importa tanto, pero de visita sí importa mucho. Para seguir sacando más información, vamos a agregar nosotros una columna extra al final de este conjunto de datos en donde tengamos si el partido fue ganado por el equipo de casa, fue empatado o se perdió. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a hacer aquí un data-results. Vamos a agregar una columna nueva que se va a llamar result. Va a ser igual a lo siguiente. Data-result .apply y aplicaremos lo siguiente. Una función lambda
que ejecutara esto. Le vamos a dar el valor de ganado si X home score es mayor al valor de away score. Después haremos lo siguiente, un else, en donde será empate si X home score es igual a X de away score. Y finalmente un else en donde será perdido, por ejemplo, perdido. Y le diremos que el axis es igual a 1 para que se haga en la columna. Entonces, cuando ejecutemos esto, .head, veremos acá al final una columna extra en donde nos está diciendo el partido fue empate 0-0, este se ganó 4-2, se ganó 2-1, se empató 2-2 y se ganó a 3-0. Entonces ahora con esto vamos a poder sacar más información de nuestro conjunto de datos de la siguiente forma. Vamos a hacer lo siguiente, va a ser un data-results. Vamos a hacer un group by con las siguientes columnas, neutral y result. Haremos un punto size y un punto unstack. Ejecutamos esto y aquí tenemos ahora la información más específica. Cuando la sede no es neutral, hubo 8080 partidos que se empataron, hubo 17908 que se ganaron y hubo 9321 que se perdieron. Y cuando la sede sí fue neutral, vemos que la diferencia es menor, porque el empate son 2822, los ganados son 5576 y los perdidos son 4210. De nuevo, aquí podemos decir que la diferencia de valores es mucha, pero vemos que la diferencia entre el ganado y el perdido, cuando la sede no es neutral, es muy grande. Es casi del doble. Y acá la diferencia de ganado a perdido es muchísimo menor. Son menos de 1000 partidos. Entonces, aquí ya podemos decir que, oye, a lo mejor cuando hicimos de estos 10 partidos, pues parecía ser que la sede no importaba mucho. Pero cuando sacamos la información de esta forma, vemos que la sede importa e importa mucho, porque la diferencia entre ganados y perdidos es mucho más grande cuando la sede no es neutral que cuando la sede sí es neutral. Entonces, lo que obtuvimos por acá lo desechamos porque ahora ya sacamos información más precisa y nos damos cuenta de que nuestra hipótesis o lo que decíamos anteriormente no era cierto. Entonces, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos imprimir esta información en un gráfico para que lo podamos ver un poquito mejor? De la siguiente forma, vamos a hacer esto, lo vamos a guardar en una variable que se va a llamar de la siguiente forma, va a ser resultados neutral. Ejecutamos y ahora vamos a hacer el gráfico, va a ser resultados neutral punto va a ser plot. Vamos a hacer un gráfico del tipo de barra. Vamos a hacer un stacked. O mejor no lo hacemos así. Hacemos un fixed size de, por ejemplo, un 10,8. Ejecutamos y aquí lo tenemos. Vamos a abrir esto en una pestaña nueva. Y aquí vemos ahora sí la diferencia de los resultados. Vemos la sede que no es neutral con la sede que sí es neutral. Vemos la diferencia de ganados con los perdidos y vemos los empatados. Nos sirve mucho porque vemos aquí la diferencia en el tamaño de las barras. Aquí la diferencia entre los ganados y los perdidos es mucha y acá es menor. Y acá también es un poquito menor y acá la diferencia es muy alta. Entonces con esta gráfica
volvemos a comprobar de que la sede sí importa cuando hablamos del resultado de un partido. Entonces, ya después de que resolvimos esta pregunta, pasemos a lo siguiente. ¿Cómo ha ido evolucionando la cantidad de partidos que se han ido jugando eh, a lo largo de los años? ¿Cómo ha ido creciendo? Pasamos de un partido en 1800, ¿qué era el año? 1872 y ahora se juegan, no sé, 1000 partidos en el 2024, en el 2022. Vamos a ver cómo fue creciendo la cantidad de partidos que se jugaron a lo largo de los años. Como lo vamos a hacer es de la siguiente forma. Tenemos la columna date, que aquí la tenemos, vemos que es del tipo objeto. Y esta columna lo que vamos a hacer es que vamos a extraer solamente el año. Vamos a crearnos una columna nueva, como la que hicimos acá, como la que hicimos aquí. Crearemos una columna nueva en donde almacenaremos solamente el año en el que se jugó ese partido y después utilizaremos esa columna para hacer nuestro gráfico. Entonces lo haremos por acá. Va a ser data-results. La columna se va a llamar year. Va a ser igual a lo siguiente. pd.toDatetime para transformar esta columna al tipo de fecha, porque está de objeto, es texto puro. Cambiaremos esto a fecha. Va a ser data-results date. Y ya que hacemos este cambio, vamos a extraer el año de esta forma, con dt.year. Y ahora ya estamos sacando el año y lo almacenamos en esta columna que estamos creando. De hecho, vamos a hacer un data results.head para verla por aquí. Aquí la tenemos. Entonces, ahora la podemos utilizar para hacer nuestro gráfico. Va a ser partidos por año. Va a ser igual a lo siguiente. A data-results. Aquí me está diciendo el autocompletado. Vemos que me dice un punto group by the year. Lo utilizamos porque esto me sirve. Y antes de graficarlo, lo voy a cortar. Vamos a hacer un partidos por año. Y vamos a imprimir, en este caso, los primeros 5. Y aquí los tenemos. Vemos que, bueno, en el 72 solamente hay un partido. 73, 1. Entonces aquí no hay mucha información, pero si imprimimos los últimos años, vemos que acá hay 1124, 1054 y vemos que en el 2020 bajó a 347. ¿Esto por qué? Por la pandemia, eso ya lo sabemos. Entonces vamos a ver cómo se fue comportando la cantidad de partidos por año a lo largo del tiempo. Lo vamos a hacer con un SNS, vamos a hacer un plt.figure. Vamos a hacer acá un fixed size de, en este caso, un 12,10 para que esté bastante grande. Haremos un sns.lineplot en donde x va a ser igual a partidos por año.index. En y va a ser partidos por año.values. Y vamos a hacer ahora sí un plt.show. Esperamos a que se grafique porque son bastantes años. Y aquí lo tenemos. Vamos a abrir esto en una pestaña nueva para verlo un poquito mejor. Y aquí vemos, vamos a cambiar esto porque me parece que no. Vamos a ponerlo a lo mejor en un 15. A lo mejor así se grafica un poquito mejor, más grande. Aquí lo tenemos. Me parece que, bueno, no se ve mucho cuando le abren una pestaña nueva, pero aquí sí. Entonces me voy a quedar con esta vista. Vemos cómo fue cambiando la cantidad de partidos que se jugaron por año. Vemos que como hasta 1910 no comenzó a haber un aumento significativo que se comienza a ver en el gráfico. En los 20 vemos que ahora sí los partidos aumentaron mucho a unos 100 por año. En los 40 hubo una disminución a la misma cantidad de los 20. Recordemos que por esta época, bueno, hubo una gran guerra. Entonces aquí se nota el impacto. Pero después, ahora sí comenzó a crecer.
Vemos cómo comenzó con un crecimiento constante, aumentó, bajó, pero cuando aumentaba más alto. Vemos que aquí hubo un bajón considerable, pero cuando se recuperó fueron más que el máximo anterior. Y así fue hasta nuestros tiempos, que se están jugando más de 1000 partidos por año internacionales. Vemos que en el 20 hubo este bajón de por acá. Lo podemos abrir en una pestaña nueva para ver que este cambio, este bajón, pues es considerable a más o menos a la década de los 70, podríamos decir, más o menos está por aquí. La cantidad de partidos que se jugaron en el 2020 es considerable con la cantidad de partidos que se jugaron en los 70. Entonces, pues sí fue un bajón considerable, pero cuando se recuperó, pues se recuperó sin problemas al mismo nivel que se tenía anteriormente y más o menos así se ha mantenido. Ahora, estos bajones que son constantes, ¿a qué se deben? ¿Cómo podemos descubrir pues este bajón de por aquí y ese de por aquí y ese de por aquí? Eh, pues a qué año hacen referencia, qué pasó en estos años. Nos podemos regresar a cuando imprimimos los últimos 5 partidos, vamos a imprimir los últimos 20. Entonces aquí tenemos desde el 2024 hasta el 2005. Entonces, si vemos, por ejemplo, las Copas del Mundo, en el 2022 hubo una, 969, fue la cantidad de partidos en ese año internacionales, y vemos que la diferencia con un año anterior y el siguiente, pues es considerable. Y si nos vamos, por ejemplo, al 2018, que fue otro año de mundial, pues se jugaron casi la misma cantidad de partidos. Si nos regresamos al 2014, que es el de Brasil, igual 847, más o menos el mismo rango. Y en el 2010, Sudáfrica, pues también. Si nos vamos otro más atrás, 2006 en Alemania, 842, 2002, también hubo otro, aquí no se ve, vamos a aumentar esto a 25. 2002 hubo otro de 768, pero cuando vemos estos años en donde fue el mundial, la cantidad de partidos que hubo antes y después aumenta. Y esto pues se entiende, ¿no? Porque cuando estamos hablando de años anteriores al mundial, aquí 2006, pues se juegan partidos clasificatorios, hay otro tipo de torneos para abarcar esos años en donde no hay mundial. Y por eso se juegan más partidos. Acá, por ejemplo, que es 2010, vemos cómo baja de 925 a 860 y después sube hasta 1115. O sea, esta diferencia se puede explicar porque como es año del mundial, pues la cantidad de partidos que se juegan baja porque todo se centra en ese evento tan importante para el fútbol. Por eso se explica ese bajón y bueno, en el 2020 vemos que la diferencia es considerable de 1147 a 347 y luego sube a 1115, pues obviamente aquí sabemos qué fue lo que pasó. Aquí no hubo ningún mundial, aquí fue un tema de salud mundial. Entonces, aquí podemos explicar por eso este bajón, pero los demás pues son porque son años de mundial. Entonces ahí se juegan menos partidos internacionales porque todo se centra en ese evento. Y ahora que tenemos la cantidad de partidos que se juegan año con año, pues también podemos ver la evolución de la cantidad de goles que se metieron en todos estos años. Entonces vamos a sacar esta información. Va a ser goles, casa por año. Va a ser igual a lo siguiente: a data-results.group by de año. Haremos el conteo de home score y haremos la suma. Y lo mismo, no sé qué abrí. Aquí damos esto, no sé qué pasó. Y vamos a hacer lo mismo, pero con away score. Entonces va a ser aquí away, goles, cambiaremos visitante. Ejecutamos y ahora tenemos la cantidad de goles que se anotaron tanto en casa como de visita
en todos estos años. Y vamos a hacer lo mismo, haremos un gráfico exactamente igual al que hicimos por acá. Copiamos, pegamos, aquí va a ser goles casa por año. Ejecutamos y vemos que el crecimiento pues de nuevo es constante, es exactamente igual a la cantidad de partidos por año, pues los goles aumentan para los equipos de casa y podemos hacer lo mismo para los equipos de visita. Haremos por acá goles, aquí vamos a copiar el nombre de la variable, ejecutamos y aquí los tenemos. Vamos a abrir esto en una pestaña nueva y abriremos el otro en una pestaña nueva. Aquí, eh, bueno, vamos a agregar información que nos ayude a entender qué es lo que estamos viendo en cada uno de estos gráficos. Vamos a hacer lo siguiente. plt.title va a ser goles por año del equipo de casa. Haremos un plt.xlabel. En X están los años. Y en plt.ylabel están los goles. Y esto es lo mismo que vamos a poner en el otro gráfico. Aquí va a ser goles del equipo de visita. Ejecutamos este. Ejecutamos el otro. Y ahora sí ya tenemos este pequeño texto que nos ayuda a identificar cada uno de los gráficos. Y aquí los tenemos. Vemos que, bueno, parece ser que el bajón aquí es diferente porque en el equipo de visita, pues los goles se comparan con los que se metieron en la década de los 90s, 80s. Entonces es menor que el gráfico anterior y aquí la diferencia es mayor porque aquí es considerable con el bajón que hubo o la cantidad de goles que se metieron en la década de los 60, 70. Entonces la diferencia en ambos es distinta respecto al 2020. Pero vemos algo interesante. Aquí los goles por año del equipo de casa vemos que el valor en Y llega hasta el 2000 y acá llega hasta el 1400. ¿Esto qué quiere decir? Que hay más goles de los equipos que juegan en casa que goles de los equipos que juegan de visita. Esto también es importante y vemos cómo de nuevo aquí en los 40 hay este bajón. Igual acá, obvio, esto ya lo esperábamos, pero vemos la diferencia, aquí es importante, hasta dónde llegamos en Y, en los goles por el equipo de casa y los goles por el equipo de visita. Esto es importante, hay una diferencia enorme de 600 en la escala de la Y. Entonces esto también es información importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ya con esto podemos hacernos otra pregunta. ¿Cuáles son los equipos que más juegos ganaron jugando en casa, jugando de visita? ¿Cuál fue el equipo que más partidos empató, tanto de visita como de casa? El que más perdió, tanto de visita como de casa. Vamos a ver toda esa información por acá. Vamos a hacer por ejemplo, equipos bajo casa va a ser igual a lo siguiente: data results.groupby por home team y por result. Vamos a hacer un punto size y un punto stack de esta forma y vamos a ver esto por acá. Ejecutamos y aquí los tenemos. Vemos que se agruparon, pero claro, no me están dando la información como yo la quiero. Vamos a verla de la siguiente forma. Vamos a hacer por acá punto casa. Vamos a hacer un sort-values by. La columna se llama, las llamamos en español, entonces va a ser ganado. Y vamos a hacer un ascending igual a false.
Y vamos a ver solamente los 10 equipos que más partidos han ganado jugando en casa. Y aquí los tenemos. El número 1 es Brasil con 431, el segundo Argentina con 399, México con 344, Alemania con 338, Inglaterra con 335. Y aquí está Corea del Sur, Suiza, Francia, Italia y Egipto. Estos son los 10 equipos que más partidos han ganado jugando en casa. Podemos hacer lo mismo, pero ahora podemos irnos a los perdidos. Perdido. El equipo que más partidos ha perdido jugando en casa ha sido Luxemburgo, Finlandia, Malta, Irlanda del Norte, esto es Portugal, me parece que es, Norway y demás. Entonces aquí están, esos son los 10 peores equipos, los que más han perdido jugando en casa. Y por último podemos hacer lo mismo con los empates. En casa, el equipo que más partidos ha empatado ha sido México, con 132, Corea del Sur, Italia, Argentina, Inglaterra, Alemania, Brasil. Es más o menos los mismos equipos que estuvieron en los partidos que más han ganado en casa, también están en empate. Entonces, bueno, ahí podemos sacar una conclusión en ese sentido. Y entonces aquí tenemos esta información. Ahora, esos son de los equipos en casa. Vamos a irnos ahora con los equipos de visita. Vamos a sacarlo aprovechando que ya tenemos este código. Bajamos por acá. Equipos. Aquí va a ser equipos visita. Va a ser away team con el resultado. Y vamos a hacer y aprovechar lo que ya tenemos por acá. Entonces, ejecutamos esto. Cambiamos esto. Equipos casa por equipos visita, ejecutamos y aquí los tenemos. El equipo que más partidos ha ganado jugando de visita ha sido Finlandia, después Uruguay, Paraguay, Suiza, Chile. No, Switzerland. ¿Qué es Switzerland? Vamos a ver. No sé qué país sea este de por acá. Este sí es Suiza, según yo. Está diciendo, vamos a ver. Suiza. No me sale. A ver, aquí está. Este es Suiza. Entonces, ¿cuál es? Los estoy confundiendo. Este es Suecia. Suiza, Suecia, claro. Entonces, estos son los 10 equipos que más partidos han ganado jugando de visita. Ahora vamos a irnos por los de empate. Aquí Inglaterra, Uruguay, Argentina, Paraguay, Corea del Sur. Estos son los equipos que más partidos han empatado jugando de visita. Y por último, vamos a irnos por perdido. Estos son los equipos que más partidos han perdido jugando de visita. Inglaterra, Alemania, Brasil, Suecia, Uruguay, Corea del Sur, Hungría me parece que es. Entonces aquí ya tenemos esta información. Vemos que los mejores equipos se encuentran, el top 3 en América. De los perdidos, me parece que sería en Europa. No, sí, de los perdidos en Europa, curioso. Y en los de empate, ahí están distribuidos entre América, Asia, Europa. Y nos vamos a los equipos de visita. Los mejores se encuentran también aquí está Europa con América. Aquí Tailandia, Asia. Principalmente podríamos decir que es Europa y América. En los empate con los equipos de visita también está muy Europa, América. Aquí está Corea, Asia, Rusia, Asia, ¿no? Que la capital esté más cerca de Europa. Bueno, el 85% del territorio ruso está en Asia, entonces considerémoslo como Asia. Y acá también es lo mismo. Parece ser que la decisión está entre América y el continente americano y el europeo. Parece ser que ahí es en donde se encuentra la mayoría de los equipos en la información que sacamos por acá.
Entonces, con esta información, pues nosotros ya podemos ir sacando nuestras conclusiones. Los mejores equipos están en América, top 3 según este conjunto de datos. Ya gustos personales y demás, bueno, ya ese es problema de cada uno que está haciendo este video, pero para este conjunto de datos tenemos que decir que el top 3 es del continente americano, principalmente en América del Sur. Pero bueno, entonces ahora otra pregunta que nosotros nos habíamos hecho en el análisis era la siguiente. ¿Qué países albergan la mayor cantidad de partidos? Esto no lo hemos hecho y lo podemos sacar de una forma muy sencilla. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a hacer data-results. Vamos a hacer un value count de country. Y vamos a hacer un sort values en ascending igual a false. Y queremos solamente los primeros 10. Y aquí los tenemos. Los países en donde más partidos han jugado han sido Estados Unidos, Francia, Malasia, Inglaterra, curioso, no sé por qué, Qatar, Tailandia, Alemania, y estos los demás Suiza, me parece, se me olvida mucho, Suecia, Emiratos Árabes Unidos y España. Curioso, no me esperaba un Malasia, no sé por qué, pero bueno, no me esperaba para nada este país entre los países en donde más partidos se jugaran internacionalmente. Vamos a ver, aquí tenemos países en donde se juega el partido, sí, es Malasia, curioso. Y vamos a irnos a las ciudades, cuál ha sido la ciudad en donde más partidos se han jugado. Nuevo, tiene que ser exactamente igual a lo que tenemos acá, pero bueno, nos sirve para ver la ciudad. Acá es Kuala Lumpur, Bangkok, Doha, London, Budapest, Montevideo, Kuwait. Es decir, muchos nos esperábamos ciudades estadounidenses, europeas y demás, pero ¿cómo es que cambia? ¿No? Acá es el número 3 y acá es el número 1. Entonces, aquí ya sacamos información un poquito extraña, no la esperábamos, pero aquí la tenemos. Estos son los países y las ciudades en donde más partidos se han jugado. Y lo que podemos hacer si queremos, como siempre, es esta información, la información en general, sirve más cuando la mostramos en gráficos. Entonces me voy a regresar al ganado, que es ese de por aquí, y lo voy a pegar acá. Este es el grupo ahí de los equipos en casa, de los equipos que más juegos han ganado jugando en casa. Y vamos a hacer lo siguiente. Esto lo vamos a guardar en una variable que se va a llamar top ganado, top equipos, mejor top equipos guión bajo casa. Esto va a ser igual a lo siguiente, un plt.figure para darle un tamaño, un fix size de, por ejemplo, 10,8. Haremos un ax igual a sns.barplot. De esta forma va a ser en x va a ser top equipos casa.index. Esto es lo que queremos. Después top equipos ganado en casa. Sí, este código me es útil. El título top 10 equipos con más partidos ganados jugando como local. Me sirve. En xlabel va a ser el equipo. En plt.glabel va a ser partidos ganados. Y por último haremos un plt.show. Y por aquí lo tendremos, esperamos un poquito. Estos son los 10 equipos que más partidos han ganado. Los vemos aquí ahora en gráfico, que se entiende un poquito mejor, pero le podemos agregar un poquito más de cosas a este gráfico para que sea más fácil de entender. Primero, aquí en el bar plot podemos agregar una paleta de colores. En este caso va a ser MAKO, para que se vea cómo va cambiando el tono. Más fuerte el que más tiene, más claro el que menos en este top 10.
Y también podemos agregarle el valor a cada una de las barras de la altura. Esto lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a irnos por acá. Va a ser for var. Vamos a hacer aquí for p in ax ser igual. Aquí me lo está poniendo. Me lo pone de una forma un poquito extraña. Vamos a hacerlo nosotros. ax.annotate. Aquí lo tenemos str. Este código getHeight. Me parece que este me es útil. Este código me lo está dando ya Colab. Vamos, aquí me dice de dónde lo sacó por si necesito ver el origen. Bueno, ya ni lo encuentra. Entonces ya desapareció. Pero bueno, aquí me está diciendo de dónde está sacando este código que me está dando. Y parece ser que es útil. Lo ejecuto. Me da un error. Access no existe. Vamos a ver por qué. Porque es ax.patches. Ahora sí, me debería de dar esto. Aquí lo tenemos. Vemos ahora, aquí me está diciendo la cantidad de partidos que ganó cada uno de estos equipos. Y esta información me es útil. Y ahora este gráfico se ve un poquito mejor. Y si queremos, pues lo podemos hacer con los demás equipos que sacamos en las anteriores gráficas, que son todas estas de acá. Si queremos, lo podemos sacar y podemos hacer un gráfico para cada uno de ellos. Pero bueno, yo solamente lo quise hacer así para demostrar que también podemos sacar esta información de esta forma. Y ahora sí, ya con todo esto, podemos pasar al otro conjunto de datos, que es en donde se encuentra la información de cada uno de los jugadores. Y vamos a responder las preguntas que nos hicimos al inicio. Entonces vamos a hacer un igual scorers -data, va a ser igual a un pd.readcsv. Vamos a copiar la ruta, que es este de por acá. Copiamos la ruta de acceso, la pegamos aquí, hacemos un goal scores-data.get, aquí lo tenemos, simplemente para comprobar que la información se haya cargado correctamente. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo que siempre debemos hacer. Sacamos un punto info. Aquí tenemos la información general del conjunto de datos. Vemos que aquí solamente tenemos una sola columna con datos numéricos. Entonces a lo mejor sacar un describe en este caso no me es útil porque solamente es una columna, es de los minutos. Entonces aquí no hay mucha información importante que podamos sacar con el describe. Pero bueno, aquí con el punto info vemos que tenemos objetos, texto, flotante numérico. Y por último estas dos que son booleanas. Entonces ya tenemos esta información por acá. ¿Qué es lo que queremos hacer con este conjunto de datos? Si yo me regreso por acá, lo que yo quería responder era en qué minutos o en qué rango de minutos se anotan la mayor cantidad de goles. Entonces vamos a hacer esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo sé que los minutos obviamente son números. Lo que voy a hacer es dibujar un histograma para ver en qué parte es en donde se dibuja la gráfica más alta y de ahí sacar la conclusión. Para hacerlo es de la siguiente forma: un plt.figure con un fix size de un 12,8. Vamos a hacer un sns.isplot de goal scorers-data. Tendremos el minuto y le diremos la cantidad de barras que queremos que tenga este histograma. En este caso le podemos dar 50 o 100, ya depende mucho de lo que queramos y cómo lo veamos. Hacemos un plt.show y por aquí lo vamos a tener. Esto va a tardar y aquí lo tenemos. Entonces vemos este histograma, cómo se dibuja. Vemos que en general pues hay como que saltos cada cierto rango de minutos, pero el que tiene el mayor es al final. Parece ser que es como un 85, no, 80 y, no sé, 83, 88, 90 a lo mejor. En los últimos minutos del partido es en donde más goles se meten, porque es el momento en el que todos los equipos pues dan el todo. Es el último momento en donde pues tienen que jugar con todo lo que les queda para intentar cambiar el marcador. Entonces aquí lo tenemos.
pero podemos obtener exactamente el rango de minutos que tenemos aquí. Esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a hacer un filtered-minutes. Va a ser igual a goal scorers data de la columna minute, y vamos a hacer un drop NA, porque si hay algún NA en este conjunto nos va a dar algún error. Y me parece que si yo me regreso donde hice el info, perdón, aquí, pues vemos que en los minutos hay una menor cantidad de valores que el general. El general son 44.362 datos, y en los minutos hay 44.103. Entonces, esto quiere decir que hay datos nulos que me pueden dar un error. Entonces, para evitarlo, le digo que no me los tome en cuenta. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora va a ser lo siguiente. Count beans va a ser igual a np.histogram de filtered minutes, beans igual a 50. Exactamente lo mismo que hicimos acá, la misma cantidad de barras. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Va a ser max-bin-index. Va a ser igual a np.argmax de counts. Entonces aquí ya tenemos el index de la barra más alta, que es esta de por acá. Después obtenemos el rango mínimo, min range, va a ser igual a pins de max bajo pin bajo index, y después el max range va a ser exactamente lo mismo, va a ser max bin index más 1, y ahora puedo hacer un print. El print va a ser de lo siguiente, va a ser el rango de minutos con mayor frecuencia de goles es, y aquí lo ponemos, va a ser min bajo range .2f a max bajo range con .2f. Ejecuto esto y aquí los tenemos. Vemos que el rango de minutos con mayor frecuencia de goles es del 82 al 90 y medio, que es este de por aquí. El 88 al 90 y medio es el mayor rango de minutos, es la mayor frecuencia de goles se hace en este rango de minutos, del 88 al 90 y medio. ¿Por qué? Porque es el final, ya se decide todo en estos últimos minutos y vemos que son los más importantes, en donde más goles se meten, en donde más acción hay, en donde más definición de los partidos encontramos. Y vemos acá que en el tiempo extra, bueno, vemos que es mínimo la cantidad de goles que se meten, obviamente es menos tiempo, ya hay más cansancio y demás, pero en este último rango de minutos es en donde más acción tenemos. Y también podemos obtener pues, cuántos son los goles que se han metido en este rango. Vamos a hacer lo siguiente, va a ser un count de max bin index. Ejecutamos y vemos que en este rango se han metido 2.486 goles. Es este rango el más alto, con 2.486 goles que se han metido por acá. No parecen muchos si tomamos en cuenta el tiempo que se ha tomado de 1872, me parece que es, al 2024, pero recordemos que este dato depende mucho de la cantidad de barras que le demos a nuestro histograma. Por ejemplo, si bajamos a la mitad, pues ya va a ser diferente. Ahora sí, la información es muy distinta. Si ejecutamos esto, le damos ahora 25. Ahora vemos que el rango pues es del 83 al 88 y la cantidad de goles son de 2.789. Pero ahora vemos que en general pues los goles que se metieron pues se encuentran más o menos al mismo rango. Si bajamos, ahora bajamos, no sé, a un 15, pues se va a parecer más, ¿no? Ahora el rango
es más parecido. Si lo bajamos, vamos a seguir viendo que la mayoría de goles se meten después del minuto 80. Entonces es después del 80 es en donde más goles se meten. Y si bajamos a 10, pues va a ser igual. Del 73 al 85. Aquí ya la información es distinta. Pero creo yo que si bajamos la cantidad de barras que le damos a este histograma, nos perdemos mucha información. Yo creo que podemos irle dando más barras para ir obteniendo información más precisa. En este caso, si le damos 100, vemos que ahora el cambio es distinto. Vamos a irnos a 100. Ahora es en el último minuto. Fíjense, en el último minuto es en donde más goles se han metido, con 1797. Entonces podemos ser muy precisos en este caso, decir en el último minuto se define todo, que me parece también un poquito exagerado decirlo de esta forma, aunque los datos me están diciendo eso. Yo podría decir en el último minuto se define todo, pero me podrían tachar de loco, pero viendo los datos yo los puedo mostrar y decir, mira, este es el gráfico. No estoy inventando absolutamente nada. Los datos me dicen que en el último minuto es en donde más goles se meten y es en donde más se define el partido. ¿Curioso? No lo sé, depende. Y de hecho es del 89.33, o sea, del 89,5 al 90.54, o sea, con esos minutos extra que se le da. Entonces, en ese tiempo es en donde más definición del partido podemos encontrar. Entonces, ahí ya tienen esa información que pueden compartir si quieren eh, y estar más al pendiente. Si les gusta el fútbol, los últimos 10 minutos son los más importantes y el más importante es el último minuto del partido. Cuando está definido, ¿no? Cuando ya está un 3-2, un 3-0 y demás, bueno, creo que ya no importa mucho, pero si está muy reñido, el último minuto es el más importante. Lo siguiente que vamos a hacer es qué tanto porcentaje de estos goles han sido penaltis y cuántos no. Vamos a graficarlo por acá. Va a ser penalty, eh, conteo, va a ser igual a goal scorers-data punto group by de penalty punto size y vamos a imprimirlo. Vemos que en general 41.400 goles no han sido penales y solamente 2.962 sí. Entonces, pues vemos que la diferencia es bastante grande y si la queremos ver podemos hacer un gráfico. Entonces vamos a hacer acá un plt.figure de fix size de un 6,6. Podemos hacer un que plt.py de penalty conteo. Vamos a agregar aquí labels. Podemos hacerlo con el index o podemos agregar nosotros unos manualmente, que podemos decir que son goles normales y goles de penal. Podemos agregar aquí un auto pst, que este que me está dando es el que quiero, y esto de strangle lo puedo borrar si yo quiero. Por último hacemos un plt.title que va a ser proporción de goles entre normales y penales. Y por último un plt.show. Y aquí los tenemos. Vemos que en general el 93.3% son goles normales y solamente un 6.7% son goles de penal. La diferencia es bastante grande, a pesar de que podríamos creer que los penales son más comunes de lo que creemos, pues en general vemos que no y que la diferencia es totalmente grande. Los penales son mucho menos frecuentes de lo que podríamos imaginar. Y ya por último, lo que vamos a obtener es el top de jugadores. ¿Cuáles son aquellos jugadores que más goles han metidos? Recuerdo a todos que es dependiendo del conjunto de datos. Si hay datos diferentes y demás, bueno, esos ustedes ya lo saben. Esta información la estamos obteniendo
en base al conjunto de datos que acabamos de descargar. Entonces vamos a obtener esta información. Va a ser cuál goal scorers de scorer del jugador que metió ese gol. Vamos a hacer un value y un bajo counts. Y vamos a hacer un head, en donde veremos los 5. Los 5 goleadores son estos de por acá, según el conjunto de datos. El número 1, Cristiano Ronaldo con 108. Después Robert Lewandowski con 63. Romelu Lukaku con 60. Harry Kane con 58 y Lionel Messi con 55. Estos son los 5 jugadores que más goles han metido según el conjunto de datos que tenemos desde 1872 hasta hoy. Entonces, este es todo el análisis que vamos a estar haciendo hasta este punto. Ahora, ya que tenemos toda esta información, lo que podríamos decir es la necesitamos mostrar, por lo que tenemos que hacer nosotros una presentación para demostrar nuestro trabajo y nuestras conclusiones. Entonces lo que podemos hacer es estas gráficas, irnos a un PowerPoint, pegarlas y escribir qué es lo que nos está diciendo y exponerlo. Y yo por acá preparé un pequeño reporte con Canva. Vamos a abrirlo, que es mi reporte, una primera versión de mi reporte del análisis del conjunto de datos de fútbol. Entonces lo primero que yo haría en la primera lámina sería una descripción general de los datos, que es más o menos lo que hicimos al inicio de este proyecto cuando explicábamos lo que contenía cada conjunto de datos, solamente que aquí lo hacemos más resumido. No entramos a los detalles de cada una de las columnas de mi conjunto de datos, sino explico lo que encontramos de una forma más general. Después los objetivos, también pocos, para que la gente a la cual estoy exponiendo esto entienda de una forma general cuál es el objetivo final. Después, ahora sí, ya comenzamos con el análisis, con la presentación de los datos. Empezamos con los jugadores que más goles metieron. Aquí ponemos a los 4, a los 5, a los 3 que más goles han metido. Y pues aquí los vemos, ¿no? Creo que esto es bastante autoexplicativo, que es lo que estamos mostrando. Después, una pequeña grafiquita. Esta no es la que sacamos de Python. Esta es con Canva. Aprovechando de que son pocos datos, pues podemos hacer un gráfico más o menos con una estética diferente y decir, pues bueno, qué es lo que tenemos por acá. Y así nos vamos a ir yendo con estos datos. Vemos aquí el partido en donde más goles metió el equipo de casa y el partido en donde más goles metió el equipo de visita. Y aquí lo tenemos, bastante fácil de entender. Y aquí tenemos la distribución de los partidos por ubicación neutral. Y aquí explicamos un poquito de lo que tenemos, ¿no? Que en general a los equipos que juegan en casa tienen un mejor rendimiento cuando, aquí me equivoqué, porque es cuando juegan en su cancha. Aquí cuando juegan en un lugar considerado neutral. Y esto es lo que obteníamos. Aquí estamos demostrando pues lo que habíamos hecho por acá, en donde pues corroborábamos que es muy importante cuando se juega en casa, en el estadio del equipo, a cuando se juega en una sede neutral. Aquí esto es lo que estamos expresando en esta parte de por acá. Después, esta es una forma distinta en donde podemos mostrar la información. Esta es la parte que obteníamos por acá, cuando hacíamos el orden de los equipos que más han ganado. Es esta parte de por aquí. Lo podemos mostrar con una gráfica como lo hicimos acá, en esta parte de por aquí, o también podemos resumirlo y centrarnos en lo más importante. Aquí yo pasé de este top 10, pasé a este top 5, porque siento que así la información como que es mejor, aprovechando
las barras que me da Canva, estos gráficos que me da Canva, pues creo que la información queda así un poquito mejor. Y aparte le agrego aquí las banderas de cada equipo y puedo ir viendo el valor de cada una de ellas. Pero bueno, depende, ¿no? Si ustedes quieren poner el gráfico que sacamos de Python, perfectamente lo pueden agregar por aquí. Y ahora sí, me pongo a mostrar los gráficos que sacamos de Python. ¿Cuáles gráficos muestro aquí? Los más complicados, los que no podría hacer a mano. Bueno, sí podría hacer a mano, pero me tardaría demasiado. Perfectamente los puedo aprovechar y mostrarlos aquí directamente. Estos son los partidos jugados por año desde 1872 hasta el 2024. Aquí los tenemos. Este gráfico sí lo muestro así porque es uno que tiene mucha información, es muy complejo y mejor lo pongo así para que se entienda mejor y se vea aparte también algo del trabajo que hicimos con Python. Después el siguiente sería los goles por minuto. De nuevo aquí agregué esta línea de por aquí. Vamos a añadirla al código. Me voy a regresar por acá. Aquí la tengo. Voy a bajar de nuevo a 50. Y esto lo puedo agregar de la siguiente forma. Aquí solamente es agregar la parte de KD igual a true. Y aquí lo tenemos. Así de fácil agregamos esta línea de por aquí que es la que yo estoy mostrando en este caso por acá. Entonces, más o menos así, y aquí abajo agrego el texto. Aquí lo tenemos. El rango de minutos con mayor frecuencia de goles es del 82.12 al 90.54 con 2.486 goles. Es decir, esto más o menos es una pequeña muestra de cómo podríamos presentar los resultados de nuestro análisis de datos. Aunque me parece que el texto por acá no se va a ver porque me parece que acá está mi cámara. Tapa un poquito, me voy a mover para acá. Vemos transición y ahí estamos. Entonces aquí está el texto que fue el que obteníamos, que es el valor de la barra de por aquí. Entonces, así más o menos podemos ir mostrando la información de nuestro análisis. Ya depende de qué tan detallado o no lo queramos. Si queremos aprovechar las gráficas que sacamos nosotros con Python, lo podemos hacer. Pero yo creo que también es importante pues aprovechar un poquito de las herramientas que tenemos para hacer gráficos un poquito distintos que muestren la información de otra forma. Principalmente cuando tenemos gráficos que muestran poca información, que los podemos hacer perfectamente a mano, los podemos sacar por acá. Aquí están los valores. Vemos que pues solamente son 3 filas y 2 columnas. Por eso perfectamente yo lo puedo hacer por acá. Bueno, estos ya no. Estos son más complejos. Por eso sí aprovecho lo que saqué de, eh, de, de Python. Entonces, esto ha sido todo por este video. Un poquito del análisis y un poquito de cómo podemos presentar la información. Si les gustó este video, no olviden dejar un like, un comentario con sus pensamientos y si quieren ver otro tipo de proyectos, pues perfectamente lo pueden dejar por ahí. Y también para recordarles que tengo activa la sección de miembros del canal, en donde ustedes se pueden unir con una suscripción de paga, más que nada para apoyar el contenido de una forma más directa. Pero bueno, eso ha sido todo por este video y nos estaremos viendo hasta la próxima. Hasta luego.